Continuamos en esta conversación con Sergio Bitar. Él es ingeniero, político chileno, ex senador, presidente del Consejo Chileno de Prospectiva y Estrategia, además director del programa Tendencias Mundiales y el Futuro de América Latina en Diálogo Interamericano de Washington. Asimismo, miembro del Consejo Consultivo del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral de Estocolmo, IDEA. Le había dejado en el segmento anterior planteada pues una pregunta y que tiene que ver con el hecho de que aunque hayan los tres elementos que usted ha identificado son fundamentales para un proceso de transición democrática, como lo son la negociación y la movilización, así como la presión internacional, pues puede darse este proceso de transición cuando no hay un marco institucional en el que se desarrolle este proceso de cambio, porque al menos en el caso venezolano hay un avance ilegítimo de un cambio de marco institucional controlado por el gobierno, promovido a través de la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente. Este es un tema que se produce en todos los casos de o regresión a la dictadura a partir de una democracia o de transición de una dictadura a un régimen autoritario a una democracia. Y es como se negocia cuando hay tanta desconfianza y polarización. En todos los casos que hemos observado es un proceso complejo. Hay negociación y hay disputa, hay movilización e incluso hay situaciones luctuosas, muertos, y hay choque, en fin. Ahora, tomemos el caso de Sudáfrica. En el caso sudafricano, cuando comienzan negociaciones entre los blancos y Mandela y su equipo, hay varios momentos en que se rompen las conversaciones y hay choques en la calle, muertos, y parece que no se va a volver, pero no hay otro camino, se empuja de los dos lados. En el caso polaco, se dice, ¿cómo vamos a negociar una elección en que me ponen todas las condiciones ellos? Y un tercio se le aceptó a la oposición en el Parlamento la primera vez antes de la caída del muro de Berlín, y después se negoció y se aceptó que el Senado entero fuera elegido. Bueno, ganaron el Senado entero y ganaron el tercio completo, y eso alteró el panorama político. En el caso chileno, igual cosa, nosotros enfrentábamos a una dictadura y un plebiscito hecho por la dictadura, para ver si seguía ella misma, y ella contaba los votos. Pero en muchos de estos casos, la presión internacional y la existencia de garantes es esencial para resguardar el marco institucional en que esto ocurra. Y me parece que hoy estamos en una situación mejor desde ese punto de vista. La conciencia internacional sobre que Venezuela ya pasó la raya roja en términos del gobierno de Maduro de quebrar lo que es la institucionalidad democrática ha generado un apoyo internacional fuerte, y esto ayuda a que el marco de las conversaciones se dé. Ahora, ¿es fácil? No, hay rupturas, toma tiempo, pero es parte del proceso completo. Lo mismo las elecciones. ¿Voy a elecciones o no? Es una discusión que a mi juicio no tiene sentido para un demócrata. A un demócrata no le tiene más instrumento que ir a las elecciones, movilizar a la ciudadanía y luchar en ese sentido. Ahora, ¿una negociación puede perturbar una elección? Claro, y por eso tiene que haber capacidad táctica para no dejarse arrastrar a un engaño hasta no tener más fuerza electoral. Creo que puede ser la situación de gobernadores que viene, pero ¿cuál es el punto crítico de Venezuela, a mi juicio? La elección presidencial del 2018. Ahí hay que concentrar todas las garantías internacionales, nacionales, de entendimiento, para que se vaya por esa vía que es la única salida democrática. Una elección presidencial, por cierto, que corresponde por ley porque el periodo se vence en el año 2018. Pero quería retomar la observación que usted hace con relación al tema de las elecciones regionales para pues escoger a los próximos 23 gobernadores. Si partimos de la premisa que el caso actual venezolano es un claro ejemplo de regresión democrática, ¿cómo deben ser valoradas estas elecciones regionales en la existencia de una estrategia para alcanzar la transición democrática? Yo creo que no hay otro camino. Y de hecho, si tuviéramos una fuerza opositora democrática venezolana que dijera no voy a ir a las elecciones, ¿qué apoyo internacional va a tener esa fuerza?
Sí, el apoyo internacional viene primero porque hay que respetar las normas y no destruirlas como está ocurriendo, pero al mismo tiempo que haya elecciones y que se luche porque las condiciones básicas para que las elecciones sean transparentes, limpias, que se estimule a la gente a ir a votar. ¿Sí? ¿Cuál es el riesgo de aquí? Que haya abstención. ¿Qué es lo que va a buscar el que no quiere que haya una transición? Que la gente no vote, que la gente se asuste. El miedo siempre es un instrumento que usa el que tiene el poder no democrático. Entonces no queda más camino, a mi juicio. Esa es mi visión de las experiencias históricas. Y cuando he visto en algunos países que se abstuvieron en unos momentos de ir a votar, y vi el ejemplo en Ghana, cuando estudiamos su transición, o en Egipto ahora más recientemente, no hablar de Venezuela un tiempo atrás, bueno, yo creo que nadie en su sano juicio considera que desde el punto de vista del desarrollo de las fuerzas democráticas esas decisiones fueron acertadas. Es paradójico el hecho de que la democracia más sólida que tuvo América Latina por más de 50 años, es decir, la venezolana, esté ahora en un momento como este, cuando los diversos casos de transición democrática fundacionales por colapso o quiebre de la democracia o porque simplemente se alcanzó como parte de un proceso de redemocratización en un estado latinoamericano, pues ya son en este momento democracias consolidadas. ¿Qué experiencias, qué prácticas de las experiencias de las transiciones como la de Nicaragua, como la de Brasil o como la de Chile pueden tomarse en este momento donde pues ya estamos en buena parte del avance del siglo XXI? Bueno, yo viví lo que usted relata. Venezuela era un oasis. Estábamos en pleno de un desierto de dictaduras en toda América del Sur. ¿Qué países nos ofrecían las garantías de la libertad? Venezuela era el más importante. O sea, para nosotros llegar o a Europa o llegar a Venezuela, y yo fui exiliado en Venezuela, ¿cuántos miles de chilenos habíamos allí? Y un pueblo venezolano que nos acogió, nos respetó nuestros derechos, nos ayudaron, nos apoyaron, con solidaridad, con cariño, hicimos a nuestras familias, nos desarrollamos. Bueno, eso queda en el corazón y no lo vamos a olvidar nunca. Y cuando yo veo a los venezolanos que llegan a Chile, considero que tenemos que ayudarlos como dé lugar, porque estas cosas al final se pagan. Ahora la gente que tiene una visión más dictatorial no se da cuenta de estos aspectos humanos y de hermandad latinoamericana. Pero dicho eso, uno aprecia, y lo dije hace un rato, una fuerza democrática venezolana que a veces pasa desapercibida, pero la lucha del pueblo venezolano no es admirable. No es admirable la capacidad de organizarse en circunstancias súper difíciles, de aguantar el desastre económico, el desastre político. No es admirable encontrar caminos que sean pacíficos y contener la violencia. No es admirable que el grueso de las fuerzas que buscando una salida descarten una intervención militar, porque eso sería un error garrafal. Yo creo que sí, creo que son las fuerzas dominantes las que están en esa línea y va a rendir sus frutos, pero la persistencia es fundamental y la unidad es fundamental y el apoyo internacional en este caso de los garantes va a ser esencial. Muchísimas gracias por haber atendido esta invitación a entrevista. Conversamos en esta edición de Aymara Lorenzo en su punto con Sergio Bitar. Será hasta una próxima.